Hola a todos, espero que ustedes hayan podido oír el prólogo que les envié con anticipación, de manera que conozcan cómo van a ser las reglas del juego que vamos a tener en estas sesiones. Voy a comenzar mostrando, y va a estar en todas las diapositivas, una hermosa obra de Picasso cuando era todavía un muchacho, y se llama Ciencia y Caridad. Está en el Museo Picasso de Barcelona. En esta obra se plasman la contraposición entre la medicina moderna, que es la que representa el médico, que está tomando el pulso, midiendo, es decir, ciencia, y por otro lado está la religiosa, que está ofreciendo una infusión a la enferma. La enferma es la parte central de la obra, ¿no? Así que esa, la enfermera, bueno, o la religiosa, representa el socorro asistencial y el médico la medicina moderna. Esto va a estar siempre en mis sesiones porque quiero darles un poco de lo que es el sentido de la medicina, la profesión más humanista de todas las profesiones clásicas, ¿no? Como este tipo de cosas pues no se ven, he aprovechado esta oportunidad que tengo de poder hablarles a ustedes y tratar de enseñarles algo un poco. Ustedes tienen que hacer gran parte, pero sobre todo formar en las cosas que pues no, por muchas razones que están fuera de consideración aquí, ustedes no reciben. En este otro mensaje, que lo van a ver lo mismo en todas al inicio de las sesiones, es que sepan desde ahora, si no lo saben, ¿no?, que el paciente siempre va a estar primero para nosotros. Muy difícil, como dice allí, aún por encima de nuestros propios intereses, pero este es el compromiso del profesionalismo médico, así que eso tiene que quedar claro, saberlo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, aquí les cito un fragmento de un documento que ustedes van a disponer. Es del doctor Bill Taylor, que es un profesor emérito de ciencias políticas, que hizo un documento sumamente usado en muchísimas universidades. Es que dice así, como ustedes pueden leer: la integridad es parte esencial de cualquier experiencia educativa verdadera. Integridad de mi parte como profesor e integridad de parte de ustedes como estudiantes. Este es otro concepto fundamental, la honestidad que debe existir en el binomio profesores y estudiantes. Bueno, y esto es lo que vamos a revisar en los siguientes días, semanas, es la fisiopatología del aparato digestivo. Les insisto siempre que antes que no teníamos audio, sino simplemente pues estaba uno en el salón de clase y ustedes veían la presentación de PowerPoint y podían tenerla en algunas redes de la universidad, pero siempre les he insistido que ese material no debe sustituir el uso de los libros o ahora de buenas fuentes digitales que sean reconocidas para que puedan estudiar, aclarar dudas, etc. Aquí tienen las fuentes que yo he utilizado para esta preparación de estas clases, ¿no? Son libros de fisiología, libros de fisiopatología y libros de clínica médica. Y asimismo revistas actualizadas de las mejores revistas internacionales sobre medicina clínica. Estos materiales los van a tener depositados en la plataforma Classroom de Google y también voy a ponerlos en la facultad, en la página web de la facultad. Bueno, esta es una caricatura, ¿no? Espero que eso cale en ustedes, ¿no? Tratar, y sobre todo ahora en las circunstancias de ahora, tratar de tener muchísima disciplina y hacerse su horario y estudiar diariamente, no solamente para cuando vengan las evaluaciones en algún momento.
Y bueno, este es el contenido de lo que nosotros vamos a ver en las siguientes semanas. De lo que me correspondió de fisiopatología del aparato digestivo, vamos a ver 4 síndromes, pero hoy voy a comenzar con algunas informaciones de conceptos y eso que creo esencial antes de ir directamente a lo que ustedes dirían los temas de la clase. Encontré hace poco esto que me pareció sumamente interesante en la medicina interna de Harrison, los principios de medicina interna, del año 1950, que fue la primera edición, pero que está citado justamente en la edición número 20 del año pasado. Entonces, eso se lo leen con calmita. A mí me pareció muy bueno porque realmente resume lo que es la práctica, lo que debe ser la práctica médica. Fíjense, dice, no hay mayor responsabilidad o obligación que la que puede tener un ser humano que se convierte en médico voluntariamente. Dice, el médico que cuida al que sufre necesita varias cosas: tener habilidad técnica, conocimiento científico y comprensión humana. Las 3 cosas son necesarias, las 3 cosas son importantes. Entonces debe haber tacto, solidaridad y entendimiento de parte del médico, y recordar siempre que el paciente no es una mera colección de síntomas y signos, que es lo que nos vamos a ocupar en las próximas semanas, de funciones desordenadas, de órganos que están mal y de alteraciones de las emociones. ¿Qué pasa? El paciente es igual que nosotros, es un humano y está temeroso, pero tiene esperanza, busca alivio, ayuda y consuelo. Por favor, no lo decepcione. Bien, ahora entonces vamos a ver lo que nos corresponde para hoy. Pero quería también mencionarle, esto también está en la última edición del libro de Harrison. Es un grabado en madera del primer texto ilustrado para estudiantes de medicina en el siglo XV, en pleno Renacimiento. Y es como para contraposición entre la enorme explosión de conocimiento que ustedes tienen que manejar utilizando internet, los medios digitales, etcétera, ¿no? Entonces quería mostrarles esto porque es muy interesante y muy lindos los grabados de este libro que se llama Fascículos de Medicina, que parece que fueron varios los autores. Y aquí en uno de estos grabados, que es el que yo les pongo aquí, está un profesor médico de la Universidad de Padua, aparentemente Petrus de Montañana. Fíjense que él está en la parte alta, el profesor, o sea, superior, ¿no? Arriba tiene toda su biblioteca, el hombre está escribiendo, y arriba tiene a los clásicos. Aristóteles, tiene a Hipócrates, a Galeno, a Avicenna, etcétera. Es decir, es el catedrático. Y abajo, si ustedes observan, están los pacientes que están sentados esperando. Así que este es el primer texto ilustrado para estudiantes de medicina. ¿Qué vamos a tratar hoy? Bueno, vamos a ir puede ser que ustedes ya les hayan dado esto desde sus primeras clases de fisiopatología, pero no está de más. Como les dije en el prólogo, ustedes van a encontrar repetición, redundancia, que no está mal. Voy a insistir en las cosas que, en mi opinión, considero que son importantes. Y solamente para recalcar lo que les dije al comienzo, en las 2 primeras láminas que ustedes van a encontrar en todas las sesiones, es que tanto en el estudio, es decir, en la escuela de medicina como en la práctica médica, es esencial que haya integridad académica. Y se lo pongo en una frase. ¿Qué es eso? La búsqueda honesta de la verdad. Ustedes pueden de ahí sacar, tendríamos que tener un seminario sobre esto nada más, pero por favor que esto lo recuerden. Y junto con esto, el profesionalismo. O sea, ya que están en esta profesión, tienen que saber qué es eso. Entonces, no es otra cosa que para muchos los sorprende, es la declaración voluntaria de servir. Y estos 2 conceptos quisiera, ¿no?, que estuviera presente en todos ustedes a lo largo de sus estudios y después en su práctica médica. En la medicina tiene que haber valores. El fundamental es la compasión. Si no hay compasión,
no puede haber una buena medicina. Pero hay otra serie de valores, la honestidad, la competencia, por supuesto, altruismo, la justicia, responsabilidad, prudencia, etcétera. Pero para que todo esto ustedes lo puedan poner de manifiesto, tiene que haber otro valor que es el coraje. Esto que les estoy diciendo tal vez para ustedes sea la primera vez que lo oigan. Esto es de extrema importancia. Se debe conocer, se debe enseñar, se debe practicar, supervisar y recompensar. Pero vamos entonces ahora dejando eso y con este preámbulo que espero que lo mantengan en sus mentes, vamos a lo que nos corresponde ahora. Quejas, quejas y más quejas. ¿Quejas de quién? De los pacientes. Los pacientes van con quejas en busca de ayuda al médico. Y ahí les pongo unos ejemplos en lo que serían palabras de pacientes. Ustedes los pueden leer. Cuando tomo leche se me avienta el estómago, he perdido peso, me veo los ojos amarillos, me duele la barriga, hago del cuerpo con moco y sangre. Cuando como algunos alimentos como con trigo me siento mal. Me noto que me ha crecido el abdomen, que se me hinchan las piernas, observo que las evacuaciones quedan flotando en la poseta, posiblemente el paciente no les va a decir evacuaciones, estoy orinando muy oscuro, me canso y me ven que estoy hipato o pálido, ¿verdad? Se me ven las venas que están brotadas alrededor del ombligo, etcétera. Cualquier cosa de esas que ustedes mismos pueden haber oído ya en semiología o que se lo han oído a sus familiares o que ustedes mismos en algún momento han tenido. Bien, entonces tenemos quejas por un lado del paciente. Entonces, una pregunta, ¿para qué son los estudios médicos? Bueno, justamente para poder estar en capacidad de conocer o descartar cuáles son las causas o causas de la queja o quejas del paciente y por tanto tratar de aliviar el problema si fuera posible. Esto yo se los insisto porque no se trata de me impresiona, de adivinar, de que puede ser esto. Es un proceso serio el proceso diagnóstico y es un proceso, no es una cosa de un minuto. Es decir, hay que recabar información necesaria para conformar un juicio clínico, un veredicto en base a evidencias. Entonces, fíjense, tenemos quejas y tenemos que hacer un proceso diagnóstico para llegar a un juicio en base a evidencias. Entonces, ¿qué serán esas evidencias? Pues no son otra cosa que las quejas con las que viene el paciente que se convierten en evidencias. Cuando ustedes pueden extraer esa información durante la entrevista, en la comunicación con el paciente familia, o cuando examinan al paciente, o cuando revisan resultados de exámenes de laboratorio, imágenes, procedimientos, etcétera, de manera de comprobar las primeras impresiones diagnósticas o descartar. Ahora, esas quejas que son evidencias, que se convierten en evidencias, debe usarse términos apropiados. ¿Cuáles son esos términos? Los síntomas subjetivos, que son generalmente subjetivos, síntomas y signos que generalmente son objetivos. Entonces, esas quejas, evidencias son signos y síntomas. ¿Qué es un síntoma? Bueno, aquí ya ustedes tienen idea de lo que es el síntoma, ¿verdad? Es algo que indica que hay una alteración o que hay una enfermedad y que es aparente para el paciente generalmente. Y el signo es también la indicación de que algo está mal, de que hay una enfermedad detectable. ¿Por quién? Por alguien que examina, ¿no? Aunque ese signo no sea aparente para el paciente. El paciente puede acudir con el signo, decir él, mire, tengo aquí este morado, tengo aquí una pepa o lo que sea, pero pueden ser también cosas que se descubran al examen físico. Bien, entonces tenemos quejas, evidencias y tenemos signos y síntomas. Ahora vamos a ver qué es lo que estudia la fisiopatología que ustedes ya están estudiando. No está de más insistir en de qué se trata esta disciplina. Bueno, es combinación de fisiología con patología para estudiar una función particular que está alterada. Fíjense, aquí son de distintas fuentes las definiciones, pero que insisten en lo mismo. Cambios en las funciones corporales causadas por una enfermedad y el estudio de esos cambios. ¿Sí?
En inglés se utiliza a la inversa el nombre, es patofisiología de la enfermedad, y aquí nosotros lo llamamos fisiopatología. Entonces, fíjense, hay una combinación o convergencia de patología con fisiología, pero es estudio de los procesos fisiológicos que causan o que resultan o que están de alguna manera relacionados con enfermedad o lesión. O sea que ustedes por primera vez están entrando a lo que es la situación alterada en el cuerpo. Ustedes saben ya fisiología, ya la vieron. Fisiología describe todos los procesos o mecanismos que ocurren normalmente dentro de un organismo. Y patología es condiciones que se pueden observar cuando hay un estado de enfermedad. Ahora aquí la palabra importante en lo que es la fisiopatología, que es la convergencia de estas dos. La fisiopatología busca la explicación a esos cambios funcionales. Entonces, eso es importante que lo tengan claro. La fisiopatología va a estar buscando qué es lo que causa que la persona esté amarilla, qué es lo que causa que la persona esté hinchada, etcétera. Que estas cosas van a ocurrir cuando hay un estado de enfermedad o un estado patológico. Esta es otra bonita pintura en que se muestra a Claude Bernard y a sus alumnos y ayudantes. Como ustedes ven, están en una mesa, ahí no hay pacientes, y tienen sobre una tabla a un animalito, posiblemente un cobayo, un conejo, es un conejo, ahí está la cabeza con las orejitas largas, y hay una persona tomando notas. Bueno, eso no es otra cosa que los estudios experimentales de la medicina. Claude Bernard se considera que es el padre de la medicina experimental. Entonces ahí está ese puente entre fisiología y fisiopatología. Ustedes deben saber algo más de Claude Bernard de fisiología, que aprendieron ustedes de Claude Bernard con los que contribuyó en su obra. Deben haberlo aprendido el año pasado. Bueno, entonces seguimos con la fisiopatología, nuevamente procesos que van a llevar a la producción de signos y síntomas, que es con lo que el paciente va a venir. Entonces, se necesita conocer bien la fisiología para poder entender cuando la función normal se altera. No podemos pasar a estudiar la función anormal si nosotros no conocemos cuál es la función normal. ¿Qué cosas estudia la fisiopatología? Bueno, como les he repetido, mecanismos de producción de las enfermedades a diferentes niveles. Sobre todo ahora que hay esos avances, antes no era posible, en qué nivel molecular y mucho menos subcelular, celular, etcétera, eran las cosas anatómicas, orgánicas, etcétera. Pero fisiopatología puede estudiar todo esto, desde saber qué mutación de algún transportador está ocurriendo y es responsable de los síntomas que tenga el paciente, que hay una cosa muy grande, un conducto que esté obstruido, una cosa anatómica grande. La fisiopatología, por lo tanto, se va a relacionar con todas las otras disciplinas que ustedes ya han visto o que van a ver, con la anatomía, con la biología molecular, con la bioquímica, la genética, la fisiología, la inmunología, la farmacología que ustedes deben estar viendo, inmunología, farmacología, y por supuesto, pues las ciencias morfológicas que ya vieron. De manera que la fisiopatología se va a afianzar en el conocimiento que ustedes deben haber adquirido en estas distintas ramas en los estudios de la medicina. Es decir, se relaciona con todo. Y es tan esencial en la encrucijada que está la fisiopatología que se considera que da las bases científicas para la práctica médica. Constituye un puente entre las disciplinas básicas y las clínicas. Es realmente la introducción a la clínica, como aparece en la portada del libro de fisiopatología que les mostré y que he seguido, es introducción a la clínica médica. Aquí tienen otra pintura que contrasta con las que acabo de mostrarles de Claude Bernard. Aquí están examinando a una paciente. Esta pintura del francés Henri Gervais de fines del siglo XIX, que es conocida como antes de la operación
o este es el otro título, doctor Pean, enseñando en el Hospital San Luis, en París, el descubrimiento de la compresión de los vasos sanguíneos. Entonces también ustedes ven aquí los ayudantes, los aprendices, etcétera, y aquí están los médicos examinando a la paciente. Bien, hemos hablado de quejas, evidencias y de signos y síntomas. Ahora vamos a ver, ya vimos que estudia la fisiopatología, ahora vamos a ver qué es el síndrome. El síndrome, el nombre lo dice. Si, sería muy fácil si nosotros hubiéramos estudiado como estudiaban antes en medicina, que estudiaban las raíces griegas y latinas, porque entonces sería la cosa más fácil y menos memoria. Viene del griego sin, que es junto, y de drom, que es correr. Es decir, los que van juntos, los que corren juntos. Entonces van a ser las quejas o evidencias, signos o síntomas que pueden encontrarse juntos en un paciente en un momento determinado. Y eso es lo que va a hacer el síndrome. Ustedes estudian síndromes, están estudiando síndromes en fisiopatología y también en semiología. Estudian el síndrome febril, el síndrome anémico, el síndrome hemorrágico, etc. Entonces, este conjunto de signos y síntomas que corren juntos, que se correlacionan entre ellos, están asociados con una enfermedad o condición particular. Y eso permitirá poder, a partir del síndrome, poder llegar a un diagnóstico de enfermedad. No siempre ocurre, ¿no? Pero es la idea. Entonces, una primera aproximación al diagnóstico de la enfermedad porque se colocan las quejas en un área particular anatomofisiológica del organismo. Sin embargo, esto hay que decirlo desde el comienzo, que un síntoma o signo puede producirse por causas muy diferentes, por muchas causas diferentes. Sin embargo, podemos al principio partir del síndrome para estudiar, hacer el plan de trabajo con el paciente para poder llegar al diagnóstico de una enfermedad. Si no se llega a un diagnóstico, nunca va a haber buenos resultados con los tratamientos. Aquí solamente para ponerles un ejemplo, los síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Puede ser causada por muchas condiciones. Puede ocurrir por un infarto, puede ocurrir porque haya hipertensión, que es una sobrecarga de trabajo, puede producir por una enfermedad como la amiloidosis, que es un problema de proteínas mal plegadas en el músculo cardíaco. Bueno, estos entonces grupos de signos y síntomas que van juntos y que caracterizan una anormalidad particular, en el proceso diagnóstico se trata de buscar, cuando interrogan al paciente, cuando examinan al paciente, qué cosas van juntos o el paciente puede tener muchas cosas juntas y no todas están relacionadas. Hay que buscar las que están relacionadas para poder definir un síndrome específico. Se puede reconocer síntomas y signos que indican una condición específica, aunque no se conozca necesariamente la causa. Es decir, se puede trabajar mientras se puede avanzar en el proceso diagnóstico. Fíjense que es muy común decir tiene un síndrome viral, porque muy difícil, casi nunca se puede saber exactamente cuál es el virus que está causando, sino hay un montón de virus que causan la enfermedad. Pero una vez que se identifique el agente causal, entonces ya la enfermedad tiene nombre, deja de ser un síndrome. Entonces el diagnóstico, vamos a ver lo que es el diagnóstico sindromático, que es lo que ustedes están aprendiendo ahora con fisiopatología junto con semiología. Ejemplo, el paciente está cansado, se cansa fácilmente y está pálido. Esto lo consulta el paciente y se comprueba el examen físico y los exámenes de laboratorio demuestran que hay anemia. Entonces se puede establecer, ok, el paciente tiene un síndrome anémico, pero todavía no sabemos la causa, pero se sigue estudiando. Entonces se puede determinar que el paciente no come bien, porque no come carne o lo que sea, falta de ingesta, entonces el paciente tiene anemia por falta de hierro. Entonces llegamos al diagnóstico de la enfermedad y es posible de esta manera poder tratar racionalmente al paciente con suplementos de hierro y con la dieta adecuada. Yo les escribía esto en esta lámina, ¿verdad? Esto suena muy bonito, pero la medicina no siempre es así. No es así de fácil. No siempre se puede llegar a la causa última, se puede quedar en un diagnóstico solamente sindromático, pero siempre se puede ayudar al paciente a aliviar su problema.
Estando preparando estas clases, justamente me encuentro la lámina que les voy, una caricatura que les voy a mostrar ahora, que me pareció muy buena, ¿no? Eh,